Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo cambiar las propiedades del ensamble recién construido y cómo esto se puede apreciar en sus propiedades físicas. Este ensamble está formado de 4 piezas. 3 de ellas conforman el sistema de transmisión y que son el eje, la rueda dentada y el tornillo sin fin. Estas 3 piezas serán de acero inoxidable. En cambio, la caja de protección será una pieza más liviana, por lo tanto, la construiremos de aluminio, con lo cual lograremos obtener un buen peso y resistencia. Antes, vamos a configurar las unidades de masa de todo el ensamble. Para ello, vamos a la pestaña de herramientas y en el panel de opciones activamos la configuración de documentos. Dentro de esta ventana, en la pestaña de unidades, vamos a cambiar las unidades de masa si no están en kilogramos, como en este caso. Hacemos clic en aplicar y cerramos esta ventana. Ahora vamos a conocer cuál es el peso actual de todo el ensamble. En el panel del modelo debemos hacer clic derecho sobre el ensamble y en la ventana de opciones, en la parte final, seleccionamos propiedades. En la ventana de propiedades abrimos la pestaña de propiedades físicas y podemos ver que todo aparece sin valores. Esto se debe a que este ensamble está formado por varias partes de materiales que vienen por defecto con el programa. Para saber su masa actual, vamos a activar la función de actualizar para que tome todos los valores por defecto y como puede apreciar, la masa total de nuestro diseño es de 3.393 kilogramos. A un costadito de esta misma ventana se muestra el porcentaje de error entre paréntesis debido a que este ensamble está compuesto de varias piezas y la masa no es exacta. Ahora vamos a cambiar los materiales de las partes. Todo material debe aplicarse a cada parte. Si tenemos un ensamble debemos aplicarlo parte por parte para tener un mejor resultado de los datos físicos, aunque podemos hacerlo de forma global también. Vamos a la pestaña de herramientas y en el panel de materiales y apariencia vamos a activar la función para aplicar materiales. En la pestaña de la librería de materiales vamos a filtrar todos los metales. Nos vamos a quedar solamente con los metales porque vamos a elegir el aluminio y el acero inoxidable. Para aplicar material hay que seleccionar primero la parte, así que empezaremos seleccionando la caja de protección, que aquí se encuentra en estado transparente, lo cual no es ningún impedimento para seleccionarlo. Observe, hacemos clic sobre la pieza, esta cambia de color como indicación de que ha sido seleccionada. Ahora vamos a la librería de materiales y seleccionamos aluminio. Hacemos clic en la pequeña flecha que nos permite aplicar el material al documento y cerramos esta ventana. Para continuar con las demás piezas sin tener que movernos de este ensamble, vamos a poner en estado invisible a la caja del mecanismo para poder ver las piezas que hay dentro. Vamos al panel, hacemos clic derecho en esta pieza y desactivamos su visibilidad. Ahora ya tenemos las piezas internas listas para ser seleccionadas. Regresamos a la función de aplicar materiales y ahora seleccionamos la rueda dentada y en la librería de materiales vamos a seleccionar metales nuevamente y aquí dentro vamos a seleccionar acero inoxidable. Luego seleccionamos el eje y aplicamos el mismo material. Finalmente seleccionamos el tornillo sin fin y aplicamos nuevamente acero inoxidable. Con esto ya tenemos nuestro ensamble con los nuevos materiales. Regresamos la caja a su estado de visibilidad transparente y ahora vamos a ver cuál es el peso actual de nuestro ensamble con estos nuevos materiales. Vamos al panel del modelo, hacemos clic derecho sobre el ensamble y seleccionamos propiedades. En la ventana abrimos la pestaña de propiedades físicas y haremos clic en actualizar. Como puede apreciar, la masa total ahora es de 4.369 kilogramos, un poco mayor que la pieza anterior que estaba diseñada con materiales por defecto. Para ver el material asignado a cada parte, tenemos que ir a cada una de ellas. Solo como muestra lo haremos para el eje. Vamos al panel del modelo, abrimos el ensamble eje, pero esta no es la parte. Dentro vamos a abrir la operación eje, recuerden que esta es una operación total, y dentro encontramos la parte denominada eje.
Hacemos clic derecho sobre esta parte y activamos la función de propiedades. Vamos a la pestaña de propiedades físicas y como puede ver, el material es de acero inoxidable. Podemos repetir este proceso para ver todas las demás piezas, recordando que aquí hay varias piezas que son resultado del diseño acelerado que se aplica en Inventor. Pues bien, eso es todo en este video. Compártelo, dale una manito arriba o déjame un comentario. Nos vemos en el próximo.